Parece sacado de una película, pero fue completamente real. Hubo un tiempo en que existía una página de internet donde podías comprar drogas, documentos falsos, software ilegal, servicios clandestinos y todo tipo de mercancía prohibida, igual que si estuvieras comprando en Amazon. Tenía buscador, carrito de compras, reseñas de usuarios, sistema de reputación, atención al cliente y envíos a casi cualquier parte del mundo. Y lo más inquietante es que durante un tiempo funcionó mejor que muchos comercios legales. Ese lugar se llamaba Silk Road. No aparecía en Google, no tenía anuncios, no tenía redes sociales. Vivía dentro de una parte de internet que no está hecha para ser encontrada por accidente. Un espacio donde no usas tu navegador normal, donde no hay perfiles públicos y donde las direcciones no se aparecen a nada de lo que hayas visto antes. Silk Road no era solo una página, era un mercado completo, un ecosistema, una ciudad digital clandestina donde miles de personas compraban y vendían todos los días, sin conocerse, sin verse la cara y durante mucho tiempo sin dejar rastro. Y aquí viene la parte más loca. No empezó como un cartel digital gigante, empezó como una idea idealista. Su creador, un joven llamado Ross Ulbricht, creía que Internet podría ser un espacio de libertad absoluta, donde las personas pudieran intercambiar lo que quisieran sin la intervención de gobiernos ni autoridades. Usó seudónimos, foros privados y sistemas de anonimato para construir lo que él veía como un mercado libre real, pero ese ideal chocó de frente con la realidad, porque cuando abres un mercado sin reglas, sin vigilancia y sin identidad real, no solo llegan vendedores pequeños, llegan organizaciones, llegan redes, llegan intermediarios, llegan personas que saben cómo mover la mercancía, dinero y rutas. Y Silk Road creció tan rápido que pasó de ser una curiosidad a convertirse en el mercado negro más grande que había existido en internet hasta el momento. Miles de transacciones al día, millones de dólares moviéndose, paquetes cruzando fronteras todos los días, todo en silencio. Mientras el internet público hablaba de memes, videos y redes sociales, existía este otro internet donde la gente compraba, vendía y movía mercancía ilegal como si fuera lo más normal del mundo, y durante un tiempo nadie pudo entenderlo. Para entender por qué Silk Road se volvió tan grande tan rápido, hay que ver cómo funcionaba por dentro, porque no era solo una página donde subían cosas raras, era una plataforma diseñada con una inteligencia que honestamente muchas tiendas legales no tenían en ese tiempo. Cada vendedor tenía un perfil, cada comprador podía dejar reseñas, había sistemas de reputación, había foros internos donde la gente discutía calidad, envíos, empaques, discreción y tiempos de entrega. Había reglas internas, había moderadores y había algo que lo hacía todavía más poderoso: el uso de criptomonedas. Silk Road se movía principalmente con Bitcoin, cuando todavía casi nadie entendía qué era Bitcoin, y eso le dio una ventaja enorme, porque permitía pagos rápidos, transacciones internacionales y sobre todo anonimato relativo. No necesitabas dar tu nombre, no necesitabas dar tu tarjeta, no necesitabas pasar por bancos tradicionales. Comprabas, pagabas y esperabas. Y aquí es donde se vuelve inquietante. La mayoría de los envíos llegaban. No era un caos, era un mercado que funcionaba. Vendedores cuidaban su reputación, compradores dejaban reseñas, la gente volvía a comprar. Se creó una cultura de confianza entre completos desconocidos que nunca se iban a conocer, y eso permitió que Silk Road creciera como una bola de nieve. Primero llegaron los compradores curiosos, luego los vendedores pequeños, luego intermediarios, luego redes completas que ya movían mercancía, y cuando redes organizadas entraron al mercado, el volumen explotó. Ya no era solo gente vendiendo cosas sueltas, era gente moviendo kilos, lotes, envíos constantes, y el dinero empezó a fluir a una escala que llamó la atención de agencias que hasta ese momento no sabían exactamente qué estaba pasando allá adentro. ¿Cómo era el Silk Road? Para que la gente lo entienda. Sí, era esto un Amazon más bien. Una Amazon. Tú entrabas y ¿qué te encontrabas ahí? Encontrabas vendedores que ofrecen sus productos y que además son puntuados esos productos por los compradores. El buen vendedor, ¿vale?, es el vendedor que da un buen producto, que lo sirve de forma rápida, a buen precio. Y el buen comprador es el comprador que cuando lo recibe en casa evalúa al vendedor. Pero es que el buen comprador, cuando tenía 10 puntos, 10 compras bien hechas, entraba en una categoría en la cual pagabas cuando tú recibías el producto en casa. Entonces, claro, este sistema de confianza y de reputación que no atribuimos, ¿no? Entendemos que la gente que compra y vende drogas pues son gente de no fiar.
Este hombre creó en 2011 el sitio web Silk Road, un mercado negro en línea para comprar y vender drogas ilegales de manera anónima y promover el uso de las criptomonedas como el Bitcoin. Esto último coincidía con su idea pública de promover este tipo de cambio digital porque aseguraba que podría facilitar el comercio. Pero desde afuera, Silk Road no se veía, no salía en buscadores, no tenía publicidad, vivía escondido, creciendo en silencio, como una ciudad que nadie podía ver desde el mapa. Y eso lo hizo peligroso, porque mientras crecía, más difícil se volvía de ignorar. Mientras Silk Road crecía en silencio, empezó a llamar la atención de personas que no estaban ahí para comprar ni vender, gente que veía patrones raros en el tráfico, en los envíos, en los foros, en ciertos movimientos de Bitcoin que no encajaban con una tienda normal, y poco a poco varias agencias empezaron a entender que no estaban frente a un simple sitio clandestino, estaban frente a un mercado completo, una estructura, reglas, reputación, moderación y miles de transacciones diarias. El problema era que no sabían quién estaba detrás, porque Silk Road no tenía una oficina, no tenía un nombre real, no tenía un CEO visible, no tenía un domicilio, todo funcionaba bajo seudónimos. El creador se hacía llamar Reed Pirate Roberts, como un personaje de ficción, y nadie sabía quién era en la vida real. Para la mayoría de los usuarios, esa identidad era casi mítica, no era una persona, era una figura, y eso lo hacía todavía más difícil de atrapar. Las autoridades no podían simplemente cerrar la página, no sabían dónde estaba el servidor real, no sabían quién la administraba, no sabían cómo interceptar pagos que no pasaban por bancos, y no sabían cómo infiltrar una comunidad que funcionaba con reputación interna y desconfianza permanente hacia cualquiera que pareciera nuevo. Pero como pasa con casi todo en internet, no fue un super hackeo lo que empezó a romper el sistema, fue una cadena de pequeños errores humanos. En algún punto, Ross Ulbricht, el hombre detrás del seudónimo, empezó a cometer detalles que parecían insignificantes. Un mensaje publicado en un foro público años antes, buscando programadores para un proyecto anónimo, un correo electrónico vinculado a ese mensaje, un nombre de usuario que volvió a aparecer en conversaciones privadas, pequeñas huellas digitales que, con el tiempo, empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Y mientras Silk Road seguía funcionando como si nada, del otro lado se estaba armando el mapa de quién estaba realmente detrás, porque internet no olvida, cada mensaje deja rastro, cada conexión deja patrón, cada movimiento deja huella, y aunque el sistema estaba diseñado para esconder identidades, los humanos que lo manejaban no eran perfectos, y eso empezó a cerrarle el cerco a alguien que por años creyó que había construido una ciudad invisible. El día que arrestaron a Ross Ulbricht, no hubo persecuciones de película ni balaceras, no hubo helicópteros ni sirenas atravesando la ciudad, todo pasó en silencio. En una biblioteca pública, Ross estaba usando su computadora como cualquier estudiante. Nadie alrededor sospechaba que el hombre sentado ahí era la persona detrás del mercado negro más grande que había existido en internet. Las autoridades esperaron el momento exacto. Cuando vieron que había iniciado sesión en la cuenta administrativa de Silk Road, lo detuvieron. La computadora seguía abierta, la página estaba ahí, los mensajes estaban ahí, las órdenes estaban ahí. Todo quedó capturado en un solo momento, y así terminó una de las plataformas más poderosas que había existido en la parte oculta de internet. El golpe no solo fue contra una página, fue contra un sistema completo, contra un modelo que había demostrado que era imposible mover millones, coordinar redes, crear reputación, vender y comprar ilegalmente a escala global sin necesidad de una organización tradicional visible. Silk Road cambió el mercado negro para siempre. Después de su caída, no desapareció el comercio ilegal en internet, al contrario, se multiplicó, aparecieron decenas de nuevos mercados, algunos copiaron su modelo, otros lo mejoraron, otros lo volvieron aún más difíciles de rastrear y la tecnología siguió avanzando. Pero el mito quedó. Silk Road fue la prueba de que internet podía albergar un mercado clandestino funcional, eficiente y global. Fue la prueba de que el anonimato, las criptomonedas y la reputación digital podían sostener economías completas fuera del sistema tradicional. Y eso cambió para siempre cómo las autoridades, las empresas y los gobiernos ven el internet, porque ya no solo es un espacio de información y entrenamiento, es un espacio donde pueden existir ciudades invisibles, mercados que no aparecen en mapas, economías que no pagan impuestos, redes que no piden permiso, y eso es algo que ya no se puede desinventar. Así que la próxima vez que escuches hablar de la Deep Web, de mercados ocultos o de criptomonedas usadas para cosas ilegales, acuérdate de esto. Todo empezó con una idea que se convirtió en una ciudad que terminó siendo un precedente. Silk Road no fue un sitio más, fue el primer gran recordatorio de que el internet puede ser mucho más grande y más oscuro de lo que imaginamos.